Segundillo. Muchas gracias por tu colaboración. Espero que sea del agrado de todos contaminación atmosférica y contaminación acústica. Como habitualmente, podrán realizar preguntas a lo largo de la presentación. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo a Juan José. Le doy paso. Vale. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer a todos la presencia en esta webinar y desde aquí, desde España, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, el objetivo de esta webinar no es otro que abordar los principios básicos de la contaminación atmosférica y acústica, y los conceptos básicos, dado que en un tiempo tan corto es imposible profundizar debido a la amplitud de este tema. Así, en primer lugar, lo que hay que tener claro, ¿qué es la atmósfera? Todo el mundo sabe lo que es la atmósfera, ¿no? Se considera atmósfera la envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta hasta una altura estipulada de 10.000 kilómetros. Lo que es importante en contaminación atmosférica es tener en cuenta que cuando se habla de contaminación atmosférica, lo normal es referirse a la contaminación troposférica, es decir, en la que se da en la primera de las capas con una altura estipulada de 11-12 kilómetros. Dado que en ellos, en esta capa, se dan los distintos fenómenos meteorológicos, etc. En esta capa también hay que tener en cuenta y conocer su gradiente de temperatura, que es negativo y a razón de menos 6,5 grados centígrados kilómetro. Es decir, cada kilómetro que se asciende en la troposfera, la temperatura desciende de media menos 6,5 grados centígrados. La siguiente de las capas es la estratosfera. En contaminación atmosférica también tiene su importancia debido a que en esta capa se ubica la llamada capa de ozono, que posteriormente me referiré a ella más para comentarla más en detalle, y otras capas que en contaminación atmosférica no tienen importancia, o su importancia es mucho menor, es la mesosfera, termosfera y exosfera. Esta es la clasificación más típica de las distintas capas atmosféricas. No es la única. A continuación, un segundillo, esta es otra clasificación de las capas atmosféricas en función de su composición. Según su composición, la atmósfera se podría dividir en únicamente dos capas. Por una parte está la atmósfera, que comprende los 90 primeros kilómetros, cuya composición de esta capa es constante y la densidad obviamente varía con la altura. Está compuesta, como todos sabemos, por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, argón y en menor cuantía otro tipo de gases con mucha menor cantidad, que pasaré a nombrar en transparencias posteriores. La siguiente capa es la heterosfera. De esos 90 a los 10.000 kilómetros comentados anteriormente. En esta capa la composición no es constante debido a diferentes fenómenos como los fenómenos de difusión molecular, pero bueno, no me voy a adentrar más en la explicación de esto porque no es el fin de esta webinar. Un segundo, la tercera. A ver. Ahora paso a explicar los conceptos básicos que me gustaría que por lo menos al final de esta webinar quedaran claros, referentes a contaminación atmosférica. En primer lugar, hay que definir qué es la contaminación atmosférica. Se denomina contaminación atmosférica la presencia de uno o más contaminantes o sus combinaciones en tales cantidades y duración que pueda afectar a los seres humanos, no solo a los seres humanos, sino a los seres vivos en general, ya sean animales, plantas, etc. La atmósfera no contaminada tiene como composición que está formada básicamente por dos tipos de componentes.
por una parte los denominados componentes mayoritarios, que ya he mencionado anteriormente, que son el nitrógeno, oxígeno, argón, vapor de agua, y determinados gases nobles como helio, neón, criptón, xenón, etc. Y otros componentes minoritarios como puede ser el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el ozono, el sulfuro de hidrógeno, etc. Estos compuestos minoritarios proceden de procesos naturales, pero si dicha cantidad, la cantidad de estos componentes minoritarios aumenta de manera anómala, es lo que se puede denominar también contaminación atmosférica. Otros conceptos básicos que hay que tener en cuenta es el tiempo de permanencia. Obviamente, como su nombre dice, es el tiempo que permanece en la atmósfera un determinado gas contaminante. Las propiedades físicas de la atmósfera, como es de sentido común, la densidad y la presión disminuyen con la altura, y la temperatura, el gradiente comentado anteriormente, también disminuye con la altura a razón de menos 6,5 grados centígrados kilómetro. Definición de atmósfera contaminada. Bueno, pues es aquella que presenta una variación de las características propias debido a contaminantes, tomando como base las condiciones naturales de ese punto. Y el agente de alteración es la sustancia química capaz de permanecer en la atmósfera que altera la composición de la atmósfera en ese punto. Existen dos criterios para valorar la gravedad de un contaminante. Por una parte está el criterio de cantidad y por otro el criterio de toxicidad. El criterio de cantidad, como su nombre indica, pues el contaminante más importante es aquel que se vierte en mayor cuantía. Por otra parte, el criterio de toxicidad se refiere a que los distintos contaminantes se clasifican en función de la afección que producen a la vida en general, y bueno, definición de atmósfera contaminada, como también se puede sacar fácilmente, es aquella que presenta una variación de características propias debido a contaminantes, tomando como base condiciones naturales que ya se ha explicado anteriormente. Bueno, importante, la clasificación de los contaminantes. Se pueden clasificar bajo dos criterios fundamentales. Por una parte, según su estado físico, y por otra, según su origen. Según su estado físico, tenemos gases o vapores y partículas. Dentro de las partículas nos encontramos los polvos, cuyo tamaño oscila entre 10 a 100 micrómetros, los humos entre menos 0,10 y 10 micrómetros, y los aerosoles menores de 0,10 micrómetros. Según su origen, los contaminantes pueden ser primarios, es decir, los que se vierten directamente de la fuente contaminante, y secundarios, que se producen a raíz de alteraciones de los anteriores, a raíz de reacciones químicas entre los anteriores, por ejemplo. En esta parte de la transparencia, lo que he plasmado aquí son los distintos contaminantes típicos, los distintos contaminantes atmosféricos típicos. Presento una breve descripción de cada uno de ellos y los principales focos de emisión. No voy a desarrollar cada uno de ellos porque sería extremadamente largo y se iría el tiempo, y tampoco creo que sea el objetivo de la transparencia. Esta presentación la podéis bajar si deseáis leer en detalle cada uno de ellos, pero bueno, yo me voy a detener en los más importantes, como por ejemplo el caso del monóxido de carbono, es decir, que es un gas incoloro, inodoro e insípido, que resulta tóxico a concentraciones elevadas, que es muy abundante, y las fuentes de emisiones destacan dos: por una parte las naturales, como pueden ser incendios o la oxidación del metano, y las fuentes de emisión antrópicas, principalmente los procesos de combustión, el transporte y las instalaciones de tratamiento de combustibles fósiles, es decir, las centrales de producción de energía. El dióxido de carbono también es otro de los contaminantes atmosféricos principales. Sus fuentes de emisión se deben principalmente a las naturales, a la oxidación del CO2, la respiración de los seres vivos e incendios forestales, y como fuentes de emisión antrópicas tenemos los procesos de combustión, las instalaciones industriales y el transporte también.
Posteriormente, en esta transparencia se desarrolla el caso de los óxidos de azufre, que no me voy a detener en ellos, los óxidos de nitrógeno también, tampoco me voy a parar mucho más en ellos, los hidrocarburos, que son compuestos que engloban carbono e hidrógeno. Uno de los hidrocarburos más importantes es el metano, decir que es un gas permanente y poco reactivo, es responsable obviamente del calentamiento global, y las fuentes naturales son el principal emisor, con una cantidad que ronda el 85%, debido principalmente a procesos biológicos, actividad geotérmica, yacimientos de petróleo, gas, carbón, etc. Y las fuentes antrópicas únicamente producen el 15% restante, principalmente ligado a los procesos de combustión. Otro de los contaminantes que sí se da en la troposfera, otro de los contaminantes troposféricos es el ozono, es decir, que es un gas azulado pesado y de difícil dilución. Es un oxidante muy fuerte, de ahí que se utilice, por ejemplo, en estaciones depuradoras de aguas residuales para desinfección. Y hay que tener en cuenta que en la estratosfera este gas no es un contaminante, debido a que en esta capa atmosférica pues está la denominada capa de ozono. Importante, es un indicador de la existencia de smog fotoquímico. Posteriormente explicaré brevemente qué es el smog fotoquímico. Los compuestos halogenados es otro de los contaminantes más importantes. Decir que están presentes en la atmósfera en cantidades muy pequeñas, y los de mayor incidencia son el flúor, el cloro y los freones. Los metales pesados, decir que también se encuentran en escasas concentraciones, pero son muy persistentes. Aquí menciono, en este punto de aquí menciono los más en esta zona de aquí menciono los más típicos, tampoco me voy a extender. Y otro de los compuestos importantes son los compuestos orgánicos volátiles o COPS. Es importante tener en cuenta que estos contaminantes son precursores del ozono troposférico y destructores del ozono estratosférico, y que surgen debido a procesos de incineración y combustión, y en la industria química también, etc. Otro de los principales contaminantes atmosféricos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las partículas. Las partículas que aparecen principalmente en la atmósfera también las he remarcado aquí, pero no me voy a detener más porque haría la presentación demasiado pesada. Decir que los principales contribuyentes de la generación de las partículas son los océanos, la erosión del suelo, la actividad volcánica y obviamente las combustiones. Vías para realizar la deposición de las partículas, pues existen dos vías, principalmente la vía seca, mediante ya sea por sedimentación, impacto o difusión, o la vía húmeda, existiendo dos tipos, la rain-out y la wash-out. Bueno, ahora me gustaría en esta transparencia dejar claro los principales problemas ambientales que aparecen a día de hoy por la contaminación atmosférica. Para ello voy a empezar por el smog fotoquímico y el smog reductor. El smog fotoquímico, decir que es la contaminación del aire producida por ozono, generado por reacciones fotoquímicas en la troposfera. Decir que este fenómeno se ve favorecido por la luz, las situaciones anticiclónicas y la estabilidad atmosférica, y el ozono produce en los seres humanos irritación ocular, afección a la garganta y ojos, problemas de asma, etc. Por otra parte, el smog reductor se debe principalmente a la contaminación de aire por hollín y azufre. La principal fuente de emisión es la combustión del carbón,
y es poco importante en países desarrollados, pero muy importante en países en vías de desarrollo. Las condiciones ideales que favorecen este tipo de smog son elevada humedad y baja temperatura, y tiene efectos para la salud más graves que el smog fotoquímico. Por último, he puesto aquí una tabla que compara ambos smog. Por una parte, el smog fotoquímico se debe más al petróleo, uno de los principales causas es el petróleo. Por otra parte, el smog reductor es el carbón, debido a que, bueno, lo que he comentado anteriormente, este tipo de smog, el smog reductor, se daba principalmente en la revolución industrial o en países que utilizan de manera masiva el carbón como fuentes de energía. Y en cambio el smog fotoquímico se da más hoy en día, y las demás condiciones, las diferencias en cuanto a temperatura, humedad relativa, viento y meses más frecuentes aparecen en esta tabla como comparativo entre uno y otro. Otro de los problemas que aparece, los problemas ambientales debido a la contaminación atmosférica, es la lluvia ácida. Es decir, que se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Estos óxidos forman ácidos y algunos de los efectos que provoca la lluvia ácida son la acidificación, daños en vegetación y materiales. Otro de los problemas que aparecen por la contaminación atmosférica es la disminución de la capa de ozono. Hay que tener claro que el ozono se produce y se destruye de manera natural siguiendo un ciclo en la troposfera. Aquí presento las reacciones que se dan en la troposfera de manera natural. Por una parte, el oxígeno molecular mediante la acción solar, mediante la acción de la luz solar, da lugar a oxígeno atómico. Este oxígeno atómico se combina con oxígeno molecular y da lugar al ozono. A su vez, el ozono, una vez mediante la acción también de la luz solar, vuelve a disociarse en oxígeno molecular y oxígeno atómico. Esto se da en un ciclo, es decir, que este ciclo se puede romper por determinados contaminantes, como pueden ser los compuestos fluorocarbonados, los compuestos bromurados, etc. A modo de curiosidad, decir que el ozono, la cantidad de ozono presente en la capa de ozono, valga la redundancia, se mide en Dobson, que es una unidad que equivale a un espesor de 0,01 milímetros a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura. La cantidad de ozono varía, la media es de 350, pero existe más en los polos, 400, que en el ecuador, de media 250. Uno de los problemas que causa la disminución de la capa de ozono son melanomas, cataratas, daños a cultivos, etc. Y por último, el efecto invernadero. Decir que es importante que exista el efecto invernadero, dado que si no la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. Sin embargo, la media real es de 15 grados centígrados. Esa diferencia se debe al efecto de invernadero natural que existe en la Tierra. Pero el problema que estudiamos aquí son un aumento excesivo de este efecto invernadero natural que existe, con lo cual decir que el gas más importante, el contaminante más importante a la hora de aumentar el efecto invernadero natural es el CO2 por su cantidad existente, no por su efectividad. Es decir, que el metano es 25 veces, por ejemplo, más efectivo que el CO2, el NO2 230 veces, y los CFCs, los clorofluorocarbonados, son hasta 15.000 veces más efectivos que el propio CO2, generando efecto invernadero. En esta última parte de esta webinar referente a la contaminación atmosférica, he puesto aquí una serie de definiciones que son muy interesantes conocer, pero voy a hacer especial énfasis en el valor de emisión. ¿Por qué? Porque es el valor que mide la calidad del aire, y el valor de emisión es la cantidad de contaminante que existe en una determinada atmósfera. Por otra parte, el valor de emisión es la cantidad de contaminante vertida por un foco emisor.
Es importante diferenciar y tener en mente emisión e imisión, es decir, valor de emisión y valor de imisión. Las típicas unidades de medida utilizadas en contaminación atmosférica son partes por millón, partes por billón, partes por trillón, etcétera. No me voy a adentrar en cambios de unidades y tal, y hasta aquí daría por zanjado los conceptos claves y fundamentales de la contaminación atmosférica y acústica. A continuación voy a plantear también una serie de conceptos básicos acerca de la contaminación acústica. Así, en primer lugar me voy a centrar en el fenómeno físico de lo que es el ruido, de lo que es el sonido. Decir que es un fenómeno físico que consiste en la alteración mecánica de las partículas en un medio elástico, producida obviamente por un elemento en vibración que provoca una sensación auditiva. La variación de esa presión se denomina presión acústico-sonora, y hay que tener claro las cualidades básicas del sonido, que son el tono, la intensidad, el timbre y la duración. El tono indica si el sonido es grave, agudo o medio. La intensidad es la cantidad de energía acústica de un sonido. Y la duración, es el tiempo que permanece, que se mantiene un determinado sonido. Por otra parte, el ruido se puede definir como la emisión de energía de un fenómeno vibratorio que es detectado por el ruido y provoca molestia. Niveles típicos de sonido, de ruido, pues por una parte un jumbo despegando que puede producir 115 decibelios A, un tráfico intenso de 70 a 75, una noche tranquila de 40 a 45 y un bosque tranquilo de 25 a 30. A continuación voy a hablar de la propagación del sonido de manera teórica en el campo libre. Decir que en la propagación del sonido se dan una serie de atenuaciones, es decir, la disminución de la cantidad de energía por distancia. Por distancia o por diferentes fenómenos. En primer lugar, es la atenuación por distancia, que hay que diferenciar dos casos: el caso de las fuentes puntuales y el caso de las fuentes lineales. En las fuentes puntuales, la emisión sonora está concentrada en un punto y el sonido se propaga en forma de ondas esféricas que se extienden uniformemente en todas las direcciones. En cambio, las fuentes lineales, el sonido se propaga en ondas cilíndricas. Así, en este gráfico podemos ver la atenuación por distancia, decir que en una fuente puntual a una distancia de D, cuya cantidad de decibelios A es L, si esa distancia pasa a ser 2D, la atenuación debido al doble de distancia es de 6 decibelios. En cambio, en una fuente lineal, dicha atenuación es de solo 3 decibelios. Otra de las atenuaciones que se da en el sonido es la atenuación por absorción del aire, que depende de la frecuencia, de la temperatura y de la humedad del aire. No me voy a detener más en ella, simplemente tener en cuenta que se produce una atenuación por el aire, que la temperatura y el viento también tienen influencia en la propagación del sonido. Por una parte, si la temperatura decrece con la altura, como es este caso, los rayos sonoros se curvan con pendiente creciente. Y por otra parte, si existe una situación de inversión térmica, los rayos sonoros se curvan hacia el suelo, como es este caso de aquí. El viento también tiene influencia en la propagación del sonido, eso lo podemos ver en esta transparencia de aquí. Decir que en la dirección del viento, por ejemplo, estos dos rayos sonoros, el ruido se propaga mejor, y en contra del viento el sonido obviamente se propaga peor, como son estos rayos sonoros de aquí. En esta transparencia muestro el efecto que tienen los obstáculos sobre el sonido cuando el sonido se encuentra con un obstáculo sólido. Decir que se dan diferentes fenómenos cuando ocurre esto. Por una parte, parte de la energía que proviene del foco emisor es reflejada por el obstáculo
mediante un fenómeno conocido como reflexión. Este rayo sonoro de aquí es la onda reflejada. Otra parte de la energía del foco emisor es absorbida por el obstáculo. Vemos esta parte de la energía emitida por el foco emisor que es absorbida. De esta energía absorbida, parte de esta energía absorbida es de nuevo transmitida. Vemos aquí de nuevo la onda transmitida hacia el foco receptor, que es conocido este fenómeno como fenómeno de transmisión. Y por último está el fenómeno de difracción, que es este rayo sonoro de aquí, que sucede cuando el resto de la energía emitida por el foco emisor bordea al obstáculo. Bueno, en esta transparencia explico los diferentes fenómenos explicados de manera muy breve en la transparencia anterior. Por una parte, tener claro que se dan fenómenos de reflexión, absorción, transmisión y difracción. En la propagación del sonido también hay que tener en cuenta el denominado efecto suelo, que son las alteraciones en la producción de un determinado sonido por la presencia de un tipo de suelo. Por ejemplo, en un suelo muy reflectante, las ondas de sonido adoptan esta forma, y en un suelo muy absorbente adoptan esta otra. Aquí en esta parte de la transparencia he mostrado y definido los índices de evaluación de ruido ambiental más típicamente usados. No los voy a describir todos, simplemente voy a mencionar los más importantes, como puede ser el nivel de presión sonora continua equivalente, que expresa la media de energía sonora percibida por un individuo en un intervalo de tiempo, con lo cual debe ir acompañado de ese periodo de tiempo. Si tiene de subíndice A, indica que la red de ponderación empleada es la red de ponderación A. Otros índices de evaluación de ruido ambiental son los niveles estadísticos. Así, el L1 es el nivel de ruido alcanzado, de sonido de ruido alcanzado o sobrepasado el 1% del tiempo. El L10 alcanzado o sobrepasado el 10% del tiempo. El L50 es el ruido que se sobrepasa el 50% del tiempo. Normalmente expresa el ruido medio. El L90 es el ruido alcanzado o sobrepasado durante el 90% del tiempo y se toma como ruido de fondo, el N90, y esos son los niveles estadísticos más importantes. Otro índice de evaluación de ruido ambiental importante a conocer es el nivel diario equivalente. Es un indicador de exposición de ruido en el trabajo utilizado muy comúnmente en dosimetría y legislación, pues representa el nivel de ruido al que está expuesto un trabajador en una jornada de trabajo de 8 horas. También se puede utilizar otro índice de evaluación de ruido ambiental comúnmente usado, similar al anterior, es la presión sonora equivalente. Esta T se refiere al periodo de tiempo tomado. Otro índice de evaluación de ruido típicamente usado es el nivel sonoro día-tarde-noche, o LDN. Este indicador fue propuesto por la Unión Europea y es el nivel equivalente de día, tarde y noche en decibelios A. Se calcula siguiendo esta expresión de aquí, y también es uno de los indicadores a día de hoy más utilizados. Como evaluación del ruido ambiental, decir que los instrumentos de medición de ruido típicamente utilizados, por una parte, son los sonómetros. Una foto de un sonómetro la podemos ver en esta transparencia de aquí. Es el instrumento de medición básico y mide el nivel de presión sonora ponderado en frecuencia y tiempo. Otros instrumentos de medición empleados son los analizadores de frecuencia y los calibradores, que se emplean antes y después de cada medición con el sonómetro. Por último,
Están las medidas correctoras de ruido. Una de las medidas más típicamente utilizadas son las barreras antirruido o pantallas acústicas. Decir que una barrera antirruido o pantalla acústica es un obstáculo que por su situación o características protege el ruido proveniente de una determinada fuente sonora a un determinado receptor. Dime. Nos pregunta Alejandro Abate, ¿qué valores tienen legislados en España para ruido urbano en día y noche? ¿Diferencian por zona? Sí, existen diferencias. Bueno, eso, si te parece, lo vemos al final porque hay una transparencia efectivamente aquí, que, bueno, en este caso no aparece España, aparecen otros países, pero sí, obviamente diferencian día y noche, pero también ahí influyen ya no solo la normativa estatal, sino que también hay normativas municipales que es necesario conocer, pero sí que se diferencian por zonas y hay un nivel establecido que normalmente es 65 decibelios para día y 45 para noche, pero ya te digo, 55 depende de la legislación, porque eso interviene en normativas municipales, autonómicas, ya no solo es de legislación estatal. Pero bueno, eso, si tal, termino la última transparencia y después entramos en preguntas y etcétera. Bueno, vale, y bueno, lo que es la barrera antirruido y la pantalla acústica. Decir que las barreras antirruido o pantallas acústicas se clasifican en dos tipos: las barreras absorbentes, cuando la absorción es mayor a 4 decibelios y barreras reflectantes cuando es menor a 4 decibelios Y por último, las pantallas acústicas se pueden clasificar en varios tipos. Yo aquí solo he mencionado lo que son las pantallas acústicas propiamente dichas, debido a que dentro de estas pantallas acústicas están los diques de tierra, los muros vegetales, etcétera. Pero decir que las pantallas acústicas son barreras o muros construidos de elementos de pared relativamente delgada y normalmente están construidas con materiales como pueden ser hormigón, elemento metálico, madera, vidrio o plásticos. Y por último, bueno, esto es todo. Hasta aquí llegó la presentación que quería hacer. Sé que han sido demasiados conceptos en tan poco tiempo, con lo cual me imagino que muchos de vosotros, sobre todo si no tenéis formación previa en este campo, os quedó como un batiburrillo de conceptos. La transparencia está ahí. Espero que las barreras vegetales, supongo que será a la que te refieres, realmente como atenuación de ruido tienen muy baja atenuación. Básicamente tienen efecto, lo que es decir, psicológico, por decirlo de algún modo. Las barreras vegetales, el nivel de atenuación es muy bajo. Se colocan básicamente por efecto psicológico más que por atenuación de ruido. Y ahora podemos pasar, si os parece bien, al turno de preguntas. ¿Qué os ha parecido la presentación? Entiendo que han sido muchos conceptos, muy rápido. Espero que os haya sido llevadero. José, tenemos una pregunta. Sí, se están trabajando. ¿Están trabajando con mapas de ruidos? Sí, es obligatorio realizarlos en determinados casos, como pueden ser poblaciones de más de 120.000 habitantes, grandes ejes viarios, aeropuertos, etcétera. Y con la nueva legislación de ruido, la población a la que es necesario realizar mapas de ruido se va a reducir de esos 120.000 habitantes que era antes a 30.000 habitantes. Pero sí, en determinados casos es obligatorio por ley realizar mapas de ruido. Se pueden realizar con determinados programas, como puede ser el CADNA,
Nada, gracias a ti, Jesús. Espero que os haya sido llevadero a todos. Sí, normalmente en legislación se consideran 65, la OMS considera 70. Ya te digo, hay infinidad de legislaciones. Una de las transparencias, bueno, aquí no aparecen los límites de cada país, pero sí, hay diferentes valores, tanto de normativa como de recomendaciones. Hay determinados casos en los que es obligatorio por ley realizar mapas de ruido. Hoy en día, con la nueva legislación, es necesario hacerlo en más número de casos, pero no entiendo, no incluye mapas de ruido de ocio. ¿A qué te refieres? ¿Con zonas de ocio donde es necesario estudiar el ruido? Nada, gracias a ti, Marta. Antonio, ¿a qué te refieres con mapas de ruido de ocio? ¿Con zonas dedicadas, por ejemplo, a uso lúdico, donde es necesario analizar el ruido con unos límites máximos tolerables? Sí, efectivamente, esos son los límites que te comentaba yo antes, pero no son únicos. Ya te digo, hay normativas que son más restrictivas que esas. Los de ruido, los obligatorios no lo incluyen. Ya. Dentro de la contaminación y el índice. Sí, no, dentro de la contaminación atmosférica es una asignatura de por sí. Tiene para desarrollarla a largo y es que normalmente contaminación atmosférica es una asignatura propiamente dicha y contaminación acústica es otra asignatura propiamente dicha. Hacer una transparencia, una presentación donde se intenta presentar los fundamentos básicos de ambas asignaturas es harto difícil. Por supuesto que se estudia el índice V y muchas más cosas, pero porque realmente lo que es la asignatura de contaminación atmosférica tiene muchísima química. No sé si os queda algo en el tintero. ¿Qué os ha parecido la presentación? ¿Os ha servido de algo? ¿Os interesa la asignatura? José, disculpa, Alejandro nos pregunta qué experiencias o estudios llevan respecto a la lluvia ácida. A ver, la lluvia ácida en España afortunadamente no es un problema grave hoy en día, debido a que en determinados países, por ejemplo en el norte de Europa, sí fue un problema grave. Hoy en día en los países desarrollados, al no utilizar carbón, es un problema superado en parte, pero debido a que puedes acidificar la atmósfera en un determinado punto y corrientes
lo que son las corrientes, los vientos que existen en la atmósfera, por decirlo de algún lado, pues puede producir efectos en otros países. Es decir, la contaminación la produces en un determinado país y los efectos se ven en otros. Un caso típico de eso, ya a lo bestia, ¿no? Es el caso de Chernóbil en el 86. El problema surgió en Ucrania, pero quien lo detectó fueron los países nórdicos, o también se vieron trazas en Inglaterra en días y semanas incluso después. Gracias a ti, José. Gracias por tu asistencia. Tenemos otra pregunta de Alejandro que nos dice: ¿qué estrategias tienen respecto al tránsito vehicular? ¿En qué sentido? ¿En reducción de emisiones? ¿En reducción de la contaminación atmosférica? Porque existen varios frentes abiertos. Por una parte está la reducción, los límites de emisión cada vez más restrictivos. Aquí en Europa hablamos del Euro 6, estamos en el Euro 6. Cada vez los límites marcados por normativa son más y más restrictivos, concretamente en óxidos de nitrógeno para motores gasolina, el CO, y partículas para diésel. Y también se está actuando en temas de combustibles, cada vez haciendo combustibles más limpios, por decirlo de algún modo, o más sostenibles, o por decirlo de algún modo, y también se puede actuar en reducción de usos. En ciudades lo que se está haciendo es favorecer el transporte público, en un determinado día que puedan circular vehículos con matrículas pares y en otro día vehículos con matrículas impares. Hay muchísimas estrategias en ese campo, muchísimas. Eso ya da para desarrollar más que una webinar. Sí, efectivamente, sí. Sí, hay muchas estrategias. Como un día circulan los vehículos con matrículas pares, otro día circulan los vehículos con matrículas impares, pero bueno, también existe picaresca en este tipo de soluciones, dado que una persona que tenga suficientes medios económicos tendrá dos coches con matrículas par e impar y circulará los dos días. No sé si los demás que no habéis eso también es un tema entero. Por supuesto que hay estaciones fijas, hay estaciones móviles, hay estaciones, más que esas estaciones lo que habría que analizar es la red, porque esa estación pertenece normalmente a una red que puede ser de distinta geometría, puede ser una red geométrica, una red no geométrica, una red mixta, que es el tipo de red que existe actualmente, y esas estaciones, dentro de esa red, si existen estaciones fijas, normalmente con un monitoreo remoto, con lo cual no hace falta que esté continuamente una persona asistiendo y evaluando los contaminantes en el punto, sino que por vía telemática ya se reporta a la central. Sobre si tengo conocimiento del porcentaje de contribución de la aviación en la contaminación atmosférica. Sobre el global no tengo ni idea del porcentaje que puede ser. Sobre el audible, como te he comentado antes, pues obviamente
hay que diferenciar el momento del despegue, es decir, los aeropuertos, de cuando el avión está en vuelo. Cuando el avión está en vuelo, la contaminación audible no es preocupante, dado que la altura de vuelo típica son 11 kilómetros, con lo cual existe atenuación por distancia, atenuación por aire, etcétera. En aeropuertos sí es obligatorio por ley realizar mapas de ruido para analizar esa contaminación acústica. Y como curiosidad, un jumbo despegando 115 decibelios. Está bien conocer ese orden de magnitud para comparar con otros sonidos típicos, por ejemplo del tráfico, como puede ser 70-75. Muchas gracias, Sergio. Es que muchas gracias, Alejandro. En general, muchas gracias a todos por asistir. Y a ver, la idea del... Juan José, disculpa. Dime. Pregunta de Antonio que dice, en cuanto a los vehículos eléctricos, estamos lejos de que Iba a ello. Antonio, decirte que, hombre, la idea de los vehículos eléctricos es una buena idea, pero bien entendida, no los denominados vehículos híbridos actualmente, que realmente tienen un motor de combustión que, aunque en urbano, si posee carga suficiente la batería, no genera prácticamente ruido, únicamente el ruido de rodadura. Cuando entra en funcionamiento el motor convencional, el ruido es similar a otro tipo de vehículo normal, pero los vehículos eléctricos obviamente sí son mucho más silenciosos que un tipo de vehículo que use motor convencional. En un vehículo eléctrico únicamente existe el ruido de rodadura. Bueno, únicamente. El ruido más importante es el ruido de rodadura. Pero obviamente queda mucho. No sé si tenéis... Bueno, pues no sé si tenemos una... Muchas gracias, Antonio, a ti. Si tenemos alguna pregunta más, por parte de la CCD, te agradecer a todos por la participación, por supuesto a las cosas nuevamente, y nos vemos en la siguiente webinario. Saludos, Elisa, a ti. José, si te parece, damos por finalizada la sesión. Vale. Si no hay más preguntas, yo por mí, un placer. Muchas gracias a todos. Vale, un placer a todos y gracias por la asistencia.